El paciente laringoescopado necesita que los profesionales de todos los campos, como es la logopedia, de los fisioterapeutas, los asistentes sociales y los psicólogos, estén dentro de los tratamientos de rehabilitación de nuestra propia patología. El cáncer de cabeza y cuello es un cáncer que, por sus características, es un cáncer público. Las secuelas son importantes, son visibles y hace que el paciente de equipos multidisciplinares, que haya protocolos eficaces para poner solución a nuestras demandas. Y se necesita que los profesionales se especialicen en nuestras patologías. Creemos que hacer modelos eficaces que puedan servir no solo para España, sino para todos los países de habla hispana, va a ser una forma de que los pacientes de cabeza y cuello salgamos adelante. Las secuelas son importantes, son visibles y hace que el paciente le cueste integrarse en la sociedad y quiera participar en la vida pública. Hay que conseguir de entre todos que el paciente de cabeza y cuello salga del oscurantismo y se incorpore en la vida social